Un policía blanco tiró de una pistola a una mujer negra por conducir un buen auto. Pensó que ella era impotente. Pero lo que él no sabía, ella era la subdirectora de Seguridad Nacional. Y cuando llegó su copia de Seguridad Federal, el mundo entero lo vio caer. Antes de sumergirnos en esta impactante historia, háganos saber dónde estás en los comentarios. Y si te gustan historias emocionantes y apasionantes, no olvides suscribirte. La noche de Virginia se extendió de par en par y pacífica, el horizonte pintado con el suave resplandor de un sol poniente sangrando en el crepúsculo profundo. El cielo llevaba un chal de naranja quemada y violeta, la última luz del día lanzando largas sombras sobre los céspedes cuidados y los silenciosos sin salida del condado de Fairfax. Las farolas parpadearon a la vida uno por uno, su zumo bajo el suave canto de grillos, mientras Danielle Vaughan guió su SUV azul de medianoche por el familiar camino suburbano. Ella se convirtió en un ritmo. Con las manos estables en el volante, las notas suaves de Yonko Uran tejiendo a través de los altavoces, un pequeño ritual, su forma de cerrar largos días llenos de decisiones de alto riesgo e informes de seguridad nacional. Director adjunto de la División de Crimen Cybercrime del Departamento de Seguridad Nacional, ese título pesaba en algunos días. Pero esta noche se sintió más ligera. No hay documentos clasificados. No hay llamadas de crisis. Solo la promesa de su modesta casa que espera en Arlington, donde se quitaba los talones y se perdería en las obras y en un verdadero podcast de crimen. El reloj del tablero parpadeó, 8:47 de la tarde. 10 minutos para el final. Danielle se permitió establecerse más profundamente en su asiento. Su mente se relajó lentamente del ritmo implacable de su día. Pero incluso cuando el jazz la calmó, su postura se mantuvo en posición vertical, su mirada aguda. Después de 44 años navegando por el mundo como una mujer negra en Estados Unidos, algunos instintos nunca se apagaron. Ella condujo el límite de velocidad. Señaló cada turno, vuelto a ver cada espejo. No porque temiera cometer un error, sino porque sabía que incluso la perfección podría ser torcida contra ella. Y aún así, llegaron las luces. Los destellos rojos y azules perforaron el espejo retrovisor, su estroboscópico ardiendo a través del capullo de la calma que había envuelto cuidadosamente a su alrededor. Su corazón se sacudió. La adrenalina se apresuró tan rápido que se sintió como si hubiera golpeado un bulto en el camino. Su mandíbula se apretó, no por miedo. Había visto demasiado para temer fácilmente, pero por el peso aburrido y sofocante de la frustración familiar. «Aquí vamos», murmuró en voz baja. Danielle dirigió su SUV suavemente sobre el hombro de la grava, el crujido debajo de sus neumáticos el único sonido mientras impulsaba la música. Hizo clic en la luz interior, siempre que las vea en las manos y colocó ambas palmas cuadradas en el volante. Su mente corrió por la lista de verificación. Calma, visible, sin movimientos repentinos. Estos no fueron los hábitos de un conductor imprudente. Estos fueron los instintos de supervivencia transmitidos como reliquias a través de generaciones de estadounidenses negros, que sabían que las paradas de tráfico no eran solo inconvenientes. Eran campos de batalla. La sirena dio un breve grito, y luego silencio. La mirada de Danielle se acercó a su espejo, mirando la figura que se acercaba. Hombre blanco. Finales de los 20. Arrogancia en su paso. Su linterna se puso antes de llegar a su ventana. El rayo se cortó la cara como un reflector. Ella pudo ver la placa de identificación brillar sobre su uniforme. Oficial Kyle Mercer. Toque, toque. Sus nudillos envueltos bruscamente contra el vidrio, el sonido hueco y el mando. Danielle presionó el botón para bajar la ventana a mitad de camino, manteniendo su cuerpo quieto, su cara neutral pero compuesta. «Buenas noches, oficial», comenzó, con la voz tranquila pero firme, abordada de autoridad educada. «¿Hay algún problema?» La mirada de Mercer permaneció demasiado tiempo, la linterna fijada en su rostro. Sus ojos se estrechaban como si tratara de leer algo debajo de su piel. Su mandíbula se apretó. Sin saludo, sin explicación. «Licencia y registro», ladró rotundamente, el haz de linterna inquebrantable. Danielle mantuvo sus manos en el volante. «Estaré feliz de proporcionar eso», dijo sin problemas. «Pero, ¿podrías decirme por qué me has detenido?» La pausa se estiró, como la cuerda de un violín antes de que se rompiera. Mercer se encogió de hombros, la linterna todavía apuntaba a sus ojos. «Tu auto me llamó la atención», dijo, su voz resbaladiza con el tipo de arrogancia informal que hizo que el estómago de Danielle se agitara. «Solo necesito ver las cosas». Llamó su ojo. Su ceño frunció el fruncido, pero no dejó que la irritación se rompiera a través de su voz. El oficial,
Conducía a 35 millas por hora, usé mi señal a cada paso y seguí todas las leyes de tránsito. Me gustaría saber exactamente lo que hice mal. La postura de Mercer se endureció y su mandíbula marcó. La linterna se desplazó hacia abajo, pero el borde en su voz se agudizó como una cuchilla. «Mira, no necesito una razón para revisar tus papeles», espetó. «Déjalos y hagamos esto rápido». Daniela inhaló lentamente. Sus dedos se apretaron contra el volante de cuero. Ella conocía sus derechos. Conocía la ley mejor que Mercer nunca quería. Pero ese conocimiento sabía amargo cuando se sirvió en momentos como este. No se trataba de la ley. Se trataba de poder, del tipo que llevaba una insignia y pensó que le daba el derecho de hacerla pequeña. Pero ella no estaba a punto de encogerse. «Oficial Mercer», repitió su nombre deliberadamente, encerrando su mirada con la suya. «Solicito que proporcione una razón válida para esta parada, como lo exige la ley». La grava bajo las botas de Mercer se crujió más fuerte cuando se acercaba, inclinándose hacia abajo para que su rostro se cernía a las afueras de la ventana. La linterna volvió a la cara, dura e implacable. «No puedes decirme cómo hacer mi trabajo», se burló. «Tu auto se ve fuera de lugar. Eso es suficiente para mí». Daniele lo sintió entonces, el aguijón debajo de las palabras. Fuera de lugar. Una mujer negra en un SUV de lujo en un vecindario suburbano. Ella había vivido esto antes. Escuché el lenguaje codificado que protegió el prejuicio detrás del procedimiento. Su pulso se aceleró, no por el miedo, sino por el dolor familiar de saber que su existencia siempre estaba siendo cuestionada. Se movió lentamente, deliberadamente, alcanzando su bolso en el asiento del pasajero, sacando su licencia y registro. Ella los sostuvo, pero todavía no los entregó. «Fuera de lugar», repitió suavemente, las palabras sabían a cenizas. «Vivo a 10 millas de aquí. Conduzco este camino todos los días». Los labios de Mercer se acurrucaron en una sonrisa. «Bueno, todavía no estás en casa». El aliento de Daniele se quedó en su pecho, el aire se volvió grueso, pesado con el conocimiento de lo que podría venir después. Había entrenado a gente sobre tácticas de desescalación, informó el Congreso sobre amenazas cibernéticas, se encontraba en salas de guerra monitoreando crisis globales. Pero aquí, en este hombro oscuro, ella era solo otro cuerpo negro detenido por la autoridad blanca. Ella podría cumplir. Ella podría hacer esto fácil. Pero algo dentro de ella se apretó. Curtido, esto no era solo sobre ella. Se trataba de todas las personas negras que se habían visto obligadas a bajar los ojos, a hacerse pequeños para sobrevivir. Daniele mantuvo su voz estable, incluso cuando su corazón latía más fuerte que los grillos afuera. «Cooperaré completamente», dijo, «pero solicito que siga el protocolo. Proporciono una razón válida para esta parada». La cara de Mercer se oscureció y su mano se torció cerca de su cinturón. Ese movimiento familiar, el que envió un escalofrío por su columna vertebral, del que había leído en informes demasiadas veces. Sus siguientes palabras cortaron el aire. «Sal del auto». La grava presionó debajo de sus neumáticos. El sol se había puesto. Las sombras se habían profundizado. Y se acercaba la tormenta. La grava debajo del SUV susurró cuando Daniele Vaughan se movió ligeramente en su asiento, su cuerpo todavía enmarcado por el suave brillo de las luces del tablero. Fuera de su ventana, el oficial Kyle Mercer se acercaba, la tensión que irradiaba como estática en el aire nocturno. El haz duro de su linterna le cortó nuevamente su rostro, pintando líneas afiladas de sombra sobre sus rasgos. Pero Daniele no se estremeció. Sus manos se mantuvieron estables en la rueda, las palmas abiertas, visibles, una postura no de sumisión, sino de supervivencia. Por un momento, el mundo se estrechó solo para los dos, encerrados en este tranquilo enfrentamiento. La voz de Mercer había cambiado, arrojando cualquier pretensión de cortesía. Sus últimas palabras, «salir del auto», colgaban pesadas en el aire de la noche, cubierto de amenaza, desafiándola a rechazar. El pulso de Daniele se aceleró debajo de su superficie tranquila. Su cuerpo borró con el familiar choque de miedo y furia. Había pasado años en las salas de guerra. Había mirado ciberdelincuentes y terroristas. Sin embargo, nada se sintió tan volátil como esta. Una sola parada de tráfico donde la palabra equivocada, el movimiento equivocado, podría encender todo. Aquí, su insignia no significaba nada. Su autoridad desapareció bajo la sombra de un hombre blanco con una pistola y un poder sin control. Daniele respiró lentamente, llenando sus pulmones con la húmeda noche de Virginia, estabilizando su voz.
El oficial Mercer, he pedido repetidamente la base legal de esta parada. He cumplido con sus solicitudes. No hay una razón legal para que salga de mi vehículo. Sus palabras fueron medidas. Preciso, del tipo que aprendiste a manejar como una armadura. Pero la sonrisa de Mercer solo se profundizó, su mandíbula flexionándose bajo el borde de su sombrero. Su mano se cernía cerca de su cinturón, los dedos bailando peligrosamente cerca de su funda. La dinámica de poder cambió en el haz de su linterna, y Daniel podía sentir el peso de cada mujer negra que alguna vez se había encontrado en este lugar, conociendo las reglas, jugando por ellas y aún siendo criminalizada. «Ya te lo dije», espetó Mercer, inclinándose más cerca para que su cara llenara el marco de la ventana. «Tu auto está fuera de lugar. Estás fuera de lugar. No te debo más que eso». Su voz goteó con condescendencia, pero debajo de ella, la corriente subterránea de la agresión se agudizó. Daniel podía sentir su sangre se calentaron debajo de su piel, el rubor de ira familiar envuelto en impotencia. Ella no estaba fuera de lugar. Ella pertenecía aquí. Pero la pertenencia no te protege cuando alguien decide no se ajusta a la imagen que han pintado en su cabeza. El aire entre ellos se espesó cuando Mercer continuó. Su tono se convirtió en profesional a personal. «Mira, la gente como tú siempre tiene algo que decir. Siempre piensa que eres más inteligente que la insignia». Sus labios se enroscaban, sus ojos brillaban con algo más oscuro. «Pero aquí, soy la ley». Daniel sintió que su agarre se apretaba en el volante, el cuero presionando en sus palmas, conectándola. Ella había entrenado a agentes federales en desescalación. Había perforado equipos en el manejo de negociaciones de alta presión. Pero esta no fue una operación táctica. Esto era racismo, crudo y sin filtro, vestido con un uniforme. Su mente se aceleró, sopesando las opciones. Cumplir o resistir. Ella podría salir. Dele la satisfacción de su sumisión. ¿Pero qué? ¿Qué precedente establecería si ella, una subdirectora, se doblara aquí? ¿Qué le dijo eso al adolescente negro en la próxima ciudad que no tendría sus recursos o su rango? «No he hecho nada malo», dijo Daniel nuevamente, su voz con acero. «Si no tiene una causa probable, no estoy saliendo de este vehículo. Ese es mi derecho, oficial». La sonrisa se rompió. La cara de Mercer se endureció. Y por primera vez, su postura cambió, de sermonía a peligrosa. Su mano se movió, solo un parpadeo, pero el movimiento hizo que el estómago de Daniel volteó. Había visto esa contracción en 1000 vídeos de entrenamiento. Léelo en innumerables informes que terminaron en sangre y funerales. «No puedes decidir cuáles son tus derechos aquí», gruñó Mercer, su voz bajando, depredadora. «Te estoy dando un orden legal. ¿Salir o te haré?» El corazón de Daniel latía tan fuerte que podía escucharlo resonando dentro de su cráneo, pero su mano se mantuvo estable, plantada firmemente en el volante. Su boca estaba seca, pero su mente estaba clara. Ya no se trata de la ley. Se trataba de un hombre que pensaba que su insignia le daba el derecho de romperla. «No me estoy resistiendo», dijo lentamente, deliberadamente. «Estoy pidiendo justicia. No me has dado motivo para esta parada». «Ninguno. Esa no es solo mi opinión. Esa es la ley». Mercer dio un paso atrás, su silueta aguda contra el halo de los faros de su crucero. Por un segundo, Daniel pensó que podría retroceder. Pero luego, sus dedos se agitaron nuevamente, a la deriva una vez más hacia su funda. Y el temor se acurrucó en su pecho. «Vas a arrepentirte de esto», murmuró. El aliento de Daniel se enganchó, pero su expresión no vaciló. Este fue el punto de ruptura. En el momento en que la línea se mantendría o se rompería. Podía sentir el peso del sistema detrás de Mercer, el poder sin control, el racismo vestido en el procedimiento. Y en ese momento, los años de lucha desde el interior de la máquina, de creer en la justicia, se estrellaron contra la realidad de este hombre con una pistola y un rencor. Se movió cuidadosamente, cada movimiento deliberada, llegando con una lentitud insoportable hacia el teléfono montado en el tablero. Su pulgar movió la aplicación de grabación. La luz roja parpadeó hasta la vida, arrojando un suave brillo a la cabina. Mercer lo vio. Sus labios se acurrucaron con disgusto. «¿Crees que una maldita cámara te va a salvar?». Él escupió. Pero Daniel atrapó la vacilación en sus ojos, ese parpadeo de duda. «No se trata de salvarme», dijo, su voz suave pero cortada. «Se trata de la verdad». El aire crepitó mientras se miraban. Pero Mercer no había terminado. Su rostro se retorció de ira y golpeó su palma contra su puerta tan fuerte que sacudió.
Sal del auto ahora. Él gritó. El sonido reverberaba por el camino vacío. El cuerpo de Daniele se sacudió, el estruendo instintivo que traicionó la calma por solo un segundo, pero se puso a la parada, forzando sus hombros de regreso, su barbilla en alto. Ella no estaba retrocediendo. Ella no le daría la satisfacción de su miedo. No me siento segura, dijo, su tono inquebrantable. No estoy saliendo sin causa. No tienes causa. La mano de Mercer se cernía, los dedos pasean el agarre de su pistola. Y el corazón de Daniele tronó. Estaba a un latido de este giro mortal, de ser otro nombre desplazado en un signo de protesta, otro titular en un ciclo que nunca terminó. Ella se mantuvo firme, su cuerpo todavía, su voz estable. Pero en el interior, la batalla se desencadenó, impotencia y furia a medida que la delgada línea entre el control y la catástrofe se estiraba más delgada. Esto no fue solo una parada. Esta fue una lucha por la dignidad, para la supervivencia, por cada persona negra a la que se le había dicho que no pertenecían. La noche permaneció en silencio, excepto por el sonido de la mano de Mercer, golpeando la funda, una amenaza silenciosa entre ellos. El aliento de Daniele se desaceleró, su resolución de afilado. Ella no estaría rota. La noche se había engrosado, doblándose sobre sí mismo mientras la confrontación en la carretera se tensa. Cada segundo tira del hilo más fuerte. Daniele Vaughan se sentó inmóvil detrás del volante de su SUV, sus manos abiertas en el volante. Su respiración es poco profunda pero estable. La luz roja parpadeante de su Pambo a la cámara RD arrojó un brillo rítmico en el interior oscuro. La carretera suburbana de Virginia, una vez silenciosa y sin pretensiones, ahora se sentía como el centro de una tormenta a punto de romperse. La silueta del oficial Kai Mercer se mantuvo rígida fuera de su ventana. El haz de la linterna parpadeaba mientras bailaba en su rostro, pero ya no estable. Su mano se sacudió ahora. Su otro se cernía cerca de su funda, los dedos pastando el agarre de su arma, rastreando ese borde fatal entre la amenaza y la acción. Su respiración, una vez controlada, había crecido irregular, como un hombre acorralado, no por peligro, sino por el colapso de su propia autoridad. El corazón de Daniele dio un golpe detrás de sus costillas, cada uno de los cuales reverberó contra su esternón como un tambor de guerra. Podía sentir el peso de cada historia que había leído, cada titular que lloraba. Black Lives terminó en los bordes de las carreteras así. Los cuerpos se desplomaron detrás de las ruedas, justificado por palabras como el incumplimiento y la seguridad de los oficiales. Había pasado décadas subiendo las filas de seguridad nacional, elaborando políticas destinadas a proteger al país. Pero aquí, nada de eso la protegió. Aquí, ella era solo otra mujer negra en el lugar equivocado, en la piel equivocada. La mandíbula de Mercer se apretó. Su linterna se sumergió mientras ladró el comando nuevamente, más fuerte ahora, más desesperado. Dije, salga del vehículo. Daniele no se movió. Su voz, una fina chapa de calma estirada sobre el fuego rugiente dentro, respondió. No tienes una causa legal. He cumplido. No estoy saliendo sin razón. La linterna se rompió, hundiendo la escena en una oscuridad más profunda, dejando solo el bajo brillo de las farolas y el pulso intermitente de su cámara. En ese momento, ella vio el cambio en sus ojos. En el momento en que tomó la decisión, su mano se disparó a la funda, cuero raspado de metal. La pistola salió libre. Su aliento atrapó un puño invisible que se acerca a su garganta. Mercer levantó el arma, nivelándolo a través de la ventana abierta. El cañón brillaba bajo la farola mientras señalaba directamente a su pecho. El mundo parecía congelarse, contrayendo el destello del acero y el golpe de su pulso. Miró las fauces negras de la pistola, el aire eléctrico, sofocante. La voz de Mercer se agrietó con furia cruda y desquiciada. Ahora os lo juro. Daniele no escuchó el resto. Estaba demasiado concentrada en el peso del arma, la forma en que la mano de Mercer temblaba, ya sea por adrenalina o ira. No podía decir. Ella sabía que este era el punto en el que tantas vidas se escapaban, donde un tirador de un gatillo transformó una parada de rutina en un funeral. Su entrenamiento le gritó, «Quédate quieto, mantenga la calma, sobrevivir». Pero su alma, la que forma cada vez que la seguían en una tienda, cada vez que un hombre como Mercer la había mirado con esa misma mezcla de desprecio y control, se desencadenó. Se abrió la boca, su voz más suave que antes, pero se agudizó hasta cierto punto. «Oficial Mercer, está señalando un arma cargada a un ciudadano desarmado que no ha hecho nada malo. Estás rompiendo la ley. Baja el arma». Su mano se sacudió.
El arma se sacudió ligeramente, como si hubiera sido sacudido, pero no bajó. ¿Crees que estás por encima de la ley? Mercer Spad, voz de voz. ¿Sentado allí, dándome órdenes? No es así como funciona esto. Los dedos de Daniele se flexionaron contra el volante, el blanqueamiento de los nudillos. Su cuerpo le gritó que se moviera, para agacharse, que corriera. Pero se obligó a permanecer enraizada. Cada nervio se extendía hasta la ruptura. Ella no le daría una razón para disparar. «Conozco la ley mejor que tú, oficial Mercer», respondió, su tono de acero envuelto en terciopelo. «Estás intensificando un encuentro pacífico. Estoy desarmado. No soy una amenaza para ti. Eres la amenaza aquí». Las palabras colgaban entre ellas, vibrando como un cable vivo. El agarre de Mercer se apretó. «Sigue corriendo esa boca», gruñó. «Mira lo que sucede». El corazón de Daniele latía más fuerte, pero su rostro permaneció compuesto, cada centímetro de ella luchando contra la creciente ola de miedo. La impotencia arañó su interior, pero se negó a dejarlo mostrar. Ella no solo estaba luchando por sí misma ahora, estaba luchando por cada persona negra que había sido silenciada por el miedo a la insignia. Lentamente, deliberadamente, miró la luz de la cámara parpadeante. «Todo esto está grabado», le recordó. «Tu arma, tus palabras, tus amenazas». Los ojos de Mercer se lanzaron al teléfono. Los puntos rojos intermitentes cortaron su bravuconería. Su pecho se levantó y cayó en ráfagas desiguales. El arma tembló ligeramente cuando el peso de la cámara presionó contra él. Pero su dedo se mantuvo enroscado cerca del gatillo, como si la ira sola pudiera justificar el asesinato. Daniele sintió que la tormenta se elevaba dentro de ella, la batalla entre terror y la resolución. Ella no dejaría que este hombre la hiciera pequeña. Ahora no, no después de todo. «Soy la subdirectora Daniele Vaughan», dijo. Cada palabra sonaba clara en la noche húmeda. «Departamento de Seguridad Nacional. Ha sacado un arma a un funcionario federal sin causa. Pondrás esa arma o responderás por ello». Por un segundo, el mundo parece para detenerse. Los ojos de Mercer parpadearon, confusión rompiendo la furia cuando sus palabras se hundieron. Su agarre vaciló. «Estás mintiendo», siseó, pero no había convicción detrás de esto. «Solo miedo». «No lo soy», presionó Daniele, tomando la grieta en su armadura. «Y lo sabes. Has cometido el peor error de tu carrera, y el mundo entero lo sabrá». Los segundos se extendieron como una eternidad. El arma todavía apuntaba a su corazón. El espacio entre ellos grueso con peligro. Entonces, débil en la distancia, un sonido. «Sirenas». Se hace más fuerte. La mandíbula de Mercer se apretó. Sudó sudor en la frente cuando la realidad de su situación se hundió. Pero no bajó el arma. Daniele se quedó quieta. Su voz se suavizó, pero no perdió nada de su poder. «Se acabó, oficial Mercer. Puedes terminar esto ahora, antes de empeorar». Las sirenas se acercaban. Un sonido de salvación, temor. ¿Vendrían a ayudarla o respaldarlo? El peso del momento presionado contra el cofre de Daniele. La línea entre la vida y la afeitar de la muerte delgada. Pero ella se negó a parpadear. Se negó a rendirse. En ese momento final, cuando las sirenas se acercaban y el arma aún se cernía entre ellos, Daniele sintió que algo cambió. No en Mercer. En sí misma. Ella no solo sobrevivió esta noche. Estaba luchando por cada voz que había sido silenciada en carreteras como esta. Por cada vida, el poder detrás de una insignia y una pistola. La batalla no había terminado. Pero Daniele Vaughan todavía estaba aquí. Todavía peleando. El gemido de las sirenas perforó la noche, cortando el sofocante silencio que había agarrado la carretera como un vicio. Daniele Vaughan se sentó congelada detrás del volante de su SUV, sus manos todavía fijadas en el volante, cada nervio en el borde, cada músculo enrollado debajo de su exterior compuesto. Frente a ella, el arma del oficial Caín Mercer permaneció apuntando directamente a su pecho. El barril brillaba debajo del parpadeo de las luces de patrulla distantes. Las sirenas se hicieron más fuertes, ya no un eco débil en la distancia, sino un grito que se precipita hacia ellos, cada vez más brillante, más cercano, más real. Las luces intermitentes bailaron en la cara de Mercer, iluminando el brillo del sudor sobre su frente. Sus labios se acurrucaron en una mueca que estaba en algún lugar entre la ira y el pánico. El corazón de Daniele latía estable y lento, un ritmo que se aferraba que le guste una línea de vida. No podía permitirse el lujo de romper ahora. No cuando podía sentir el borde de la supervivencia tan cerca. Pero incluso cuando se acercó la caballería,
Una parte oscura de ella cuestionó. ¿Vendrían a salvarla o al lado de él? Ella sabía el peso de esa pregunta. Las vidas negras no siempre se les daba el beneficio del rescate. Los refuerzos a menudo significaban escalada, no la salvación. Las sirenas podrían traer más peligro. Más hombres con insignias y armas, que podrían verla como la amenaza. Ella había capacitado a agentes federales en negociación. Las fuerzas de trabajo supervisadas desmantelan los anillos del delito cibernético global. Pero nada de eso importaba aquí. Su color de piel hablaba más fuerte que sus credenciales. La mandíbula de Mercer se agitó, el arma en su mano vacilando por primera vez desde que lo había dibujado. El parpadeo de azul y rojo se extendió por los dos, pintando la escena como un crimen esperando que suceda. El motor lejano ruge se convirtió en neumáticos chirriantes mientras los SUV negros se extendían sobre el hombro detrás del crucero de Mercer. Se detenían, los faros inundan la escena en vigas altas de color blanco. Puertas golpeadas. Las botas golpearon el pavimento. Surgieron figuras oscuras, cortando formas imponentes contra el brillo de las luces de emergencia. Agentes federales, insignias de seguridad nacional brillando en el resplandor. En la primera camarera, el agente Marcus Sterling, alto, negro, sus anchos hombros cuadrados debajo del corte a medida de su rompedor de viento federal. Su mirada encerrada inmediatamente en el arma elevada, en el arma de Mercer dirigida al cofre de Daniele, y su expresión se oscureció con furia intencionada. «Mercer». La voz de Sterling en la noche como un disparo. «Deja tu arma, ahora». Mercer sacudió como si golpeara, su apretón de agarre reflexivamente sobre la pistola. El cañón se sacudió. Su boca se abrió, pero no llegó el sonido al principio, solo un rascador de confusión sin aliento. «¿Quién diablos eres tú?», espetó, tratando de reunir lo que quedaba de su autoridad. Pero la grieta en su voz lo traicionó. «Esta es mi parada, mi jurisdicción». Sterling no ralentizó. Se acercó con pasos medidos, manos visibles, sin arma dibujada, pero su presencia era toda la fuerza. Los otros agentes se desplazaron, asegurando el perímetro, sus ojos escaneando la escena, tomando el horror que se desarrolla debajo de las luces parpadeantes. «Soy el agente especial Marcus Sterling, del Departamento de Seguridad Nacional», declaró Sterling. Su insignia brillaba cuando lo elevó para que Mercer viera. «Y estás a unos 2 segundos de enfrentar cargos federales por amenazar a un alto funcionario con un arma de fuego». Los ojos de Mercer se lanzaron entre los agentes, su agarre suelto por un cabello. «Señor oficial», hizo eco, su voz vacilante, la bravuconería que se drena de su rostro, como si la gravedad de su error finalmente comenzó a sentarse en sus hombros. La voz de Daniele se cortó a través de la tensión, baja pero inquebrantable. «Directora adjunta Daniele Vaughan. Seguridad Nacional. División de División Cibernética. Te dije quién era». Sus ojos permanecieron encerrados en Mercer, sosteniéndolo en su lugar con la misma intensidad que la pistola que todavía la señaló. Las palabras golpean a Mercer como una bofetada. Su rostro se torció, negación escrita en cada línea. «Tú, no dijiste, no puede ser». Pero el tartamudeo lo traicionó. Su mente luchaba por reescribir lo que los hechos se negaron a cambiar. «Lo dije claramente», respondió Daniele, su voz como acero afilado. «No te importaba escuchar». El arma en la mano de Mercer comenzó a temblar. El peso finalmente dio propinas contra él. Sus ojos se mudaron a Sterling, que se había detenido a solo metros de distancia, su postura irradiando el mando. «Baje el arma», el oficial Mercer, ordenó Sterling, su voz mortal la calma. «Ahora, esto termina aquí». Por un largo aliento, Mercer no se movió. Su pecho se agitó, sudor por su sien, el conflicto se desató detrás de sus ojos. La pistola vaciló, sumergiéndose ligeramente, antes de contener aliento y volver a levantarla. El desafío apartó su rostro. Daniele sintió su pulso. El arma una vez más se alineó con su pecho, el peligro vivo nuevamente. Pero Sterling dio un paso adelante, cerrando la distancia, su voz incluso feroz. «Dije, más, o juro que te haré esposado desarmado antes de que puedas parpadear». La bravuconería de Mercer se derrumbó. Sus hombros se hundieron. La pistola cayó a su lado, temblando en su alcance, luego se telló al suelo mientras la liberaba. Sus manos se elevaban lentamente. El aire pareció liberar la tensión, aflojando del cofre de Daniele lo suficiente para que ella respirara nuevamente. Pero el daño se había hecho. La imagen de esa arma, la amenaza que tenía, nunca la dejaría.
Sterling se volvió hacia Daniele, su expresión suavizándose mientras asintió con ella. «Adjunto Bowen, ¿estás bien?» Daniele asintió, aunque su cuerpo temblaba debajo de la superficie. Mantuvo sus manos sobre el volante, su compostura intacta incluso cuando las secuelas se asentaron sobre ella como una segunda piel. «Lo estoy ahora», dijo. Sterling hizo un gesto a 2 agentes, que inmediatamente se mudaron a merced, sus muñecas girando mientras aseguraban el metal a su alrededor. La cara del exoficial ardió de humillación. Sus ojos se lanzaron a Daniele con una mezcla de incredulidad y resentimiento. «Cometiste un error esta noche», dijo Sterling fríamente a merced. «No solo tiraste de una pistola a un ciudadano, lo sacaste de equivocado». Cuando Mercer fue llevado, Daniele lentamente, deliberadamente liberó su agarre en el volante, sus manos rígidas por mantenerse tan quieto durante tanto tiempo. Su pecho se levantó y cayó con respiraciones más profundas. La adrenalina finalmente comenzó a disminuir, dejando en su lugar un dolor crudo. Ella salió del vehículo. Sus tacones se cruzaron contra el hombro de la grava, de pie bajo las duras luces de las patrullas. Su mirada barrió la escena. Mercer estaba metida en la parte posterior de su propio crucero, los agentes que aseguran el área, las estribas rojas y azules que pintan el paisaje de color inquietante. Pero la guerra dentro de ella todavía se desataba. Ella había sobrevivido a esto, pero la supervivencia no fue suficiente. El sistema que permitió a un hombre como Mercer dibujar una pistola sobre una mujer negra sin causa, amenazar su vida porque se sentía con derecho, todavía estaba vivo y bien. Y Daniele Bowen sabía que esto era solo el comienzo. El sol aún no había salido, pero el mundo ya estaba en llamas. Las imágenes de vídeo de la cámara del tablero de Daniele Bowen se habían extendido como un incendio en las primeras horas. La luz de grabación roja parpadeante. El cañón de la pistola brillando en la oscuridad. La voz del oficial Kyle Mercer, gruñendo amenazas en la noche. Cada cuadro contaba la historia claramente. Una mujer negra en un SUV de lujo, tranquilo y cumplido, enfrentó la ira de un oficial blanco y su arma. Y no cualquier mujer, una subdirectora de Seguridad Nacional. Pero en el brillo del amanecer, su título no la protegió de lo que el mundo había presenciado. Daniele se paró en la ventana de su casa de Arlington. La luz de la mañana temprano se arrastraba por las persianas. Apenas había dormido, su cuerpo aún se reformaba de la adrenalina que se negó a dejarla sentarse. Sus manos, estables la noche anterior, ahora temblaban suavemente mientras presionaba las yemas de los dedos contra el vaso frío. Afuera, la vida se agitó en silencio. Los vecinos caminaron por perros. Camiones de entrega pasados por. La calma suburbana traicionó a ninguno de los pasos de indignación debajo de la superficie. Su teléfono zumbó sin parar, vibrando a través de la encimera de mármol. Outlets de noticias, colegas, legisladores, activistas. Todos querían una declaración, una reacción, un pedazo de la tormenta que ahora giraba alrededor de las acciones del oficial Mercer. Pero Daniele no había tocado el teléfono. Aún no. Su mente no estaba lista. En cambio, ella se quedó allí, encerrada en la memoria de esa noche. El metal frío de la pistola apuntaba a su pecho. El peso de H. Helplessness presionando hacia abajo como si su vida se hubiera reducido al tirón de un gatillo. Había mirado el peligro antes, en las salas de guerra, al informar las cámaras. Pero esto se sintió diferente. No se trataba de su rango, su poder, su influencia. Se trataba de su piel. La investigación federal ya estaba en marcha, lanzada en el momento en que el agente Marcus Sterling lo había llamado. Mercer había sido detenido. Su insignia se desnudó. Su arma de servicio registró evidencia. Pero Daniele sabía que este no era el final. Sus acciones fueron solo un síntoma. La enfermedad fue más profunda, entretejida en el sistema legal, envuelto en políticas que protegieron a hombres como él, vestidos como procedimiento operativo estándar. Su agitación interna se hirvió en silencio debajo de su exterior medido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mano de Mercer flotando cerca de su funda. Vio la ira en sus ojos cuando se negó a ver a su humanidad. Sin insignia, sin título, ningún año de servicio podría salvarla de eso. Su timbre sonó, afilado, discordante. Daniele se volvió. Su columna vertebral se alisó mientras cruzaba la habitación y abrió la puerta, para encontrar a Sterling parada allí, sus tensos de expresión, sus hombros pesados con el peso de las consecuencias. «Se están moviendo rápido», dijo, entrando sin esperar una invitación. «Mercer está reservado. El departamento gira.
Pero saben que las imágenes están fuera. Saben que no pueden enterrar esto. Daniele cruzó los brazos, su mirada estable pero distante. ¿No pueden? Ella murmuró. Sterling hizo una pausa, su mandíbula endureciendo. No esta vez. No contigo. No con el vídeo. Pero Daniele lo sabía mejor. Ella lo había visto con demasiada frecuencia. Indignación seguida de silencio. Protestas seguidas de borradores de políticas que reunieron polvo. La justicia no era una certeza. Fue una pelea, una que no estaba segura de tener la fuerza para volver a asumir. Necesito que testifiques, dijo Sterling, rompiendo el silencio. Declaración formal. Audiencia pública. Esto es más grande que Mercer. Ambos lo sabemos. Daniele volvió a la ventana, viendo la calle llena de luz. Siempre fue, susurró. Al mediodía, la historia se había abierto de par en par. Los titulares gritaron desde cada pantalla. El alto funcionario de Seguridad Nacional amenazó a punta de pistola por el funcionario local. Cable News tocó las imágenes en un bucle. La voz de Mercer afilada, su arma estable, la negativa tranquila de Daniele a moverse, encogerse, rendirse. La indignación quemada en las redes sociales. Los activistas inundaron las plataformas que exigían a Mercer enfrentando cargos, no solo por mala conducta, sino por intento de asesinato. Los hashtags surgieron. Almohadilla Serve Protect. Almohadilla Black Women Matter. Almohadilla Justice for Daniele. Almohadilla Profiling en Convacial. Los extraños relataron sus propias historias. Las paradas de tráfico giraban los campos de batalla. Derechos ignorados. Dignidad despojada. Daniele se sentó en silencio en la esquina de su oficina, el peso de cada voz, cada historia presionando. La impotencia de esa noche aún se agitaba dentro de ella, amenazando con colapsar el muro que había construido alrededor de su compostura. Pero el fuego ardiendo debajo de ese miedo no sería silenciado. Por la noche, se enfrentó a las cámaras, de pie ante un mar de micrófonos fuera del Palacio de Justicia de Alexandria, vestida con un simple traje negro. Su cabello se retiró con fuerza. Su voz llevaba no solo su historia, sino el grito colectivo de miles. No se trata solo de mí, comenzó, su mirada barriendo la multitud, aterrizando en las caras mirando, esperando. Se trata de todas las mujeres negras a las que se le ha dicho que no pertenece. Cada persona que ha enfrentado una insignia ejercida como arma, no un escudo. Su voz nunca se rompió, pero detrás de sus palabras estaba el corazón tembloroso de una mujer que había sentido su vida reducida al capricho de un hombre armado. Asterisco, el oficial Mercer no sabía quién era yo. Y ese es el punto. Asumió que no era nadie, que no me defendería, que mi vida no importaba. Y si esto me puede pasar, un funcionario federal, puede pasarle cualquiera. Asterisco. La multitud se detuvo. Silencioso. Asterisco, no se trata de castigar a un oficial. Se trata de exponer un sistema que permite a hombres como el creer que están por encima de la ley. Debe haber responsabilidad. Debe haber cambio. Asterisco. La conferencia de prensa destrozó los titulares, provocó debates en casas estatales, encendió la ira en los ayuntamientos. La calma resolución de Daniele. El metraje. La prueba innegable. Todo esto golpeó un nervio que no podía ser silenciado. Pero incluso cuando el mundo reaccionó, Daniele Vaughan sabía. La batalla más profunda acababa de comenzar. La prueba se avecinó. Los llamados a la reforma rugieron. Sin embargo, detrás de todo el ruido, el recuerdo tranquilo de esa noche permaneció grabado en sus huesos. El peso del arma de Mercer. La podredumbre sistémica que le dio permiso. Y aunque el sistema estaba expuesto, Daniele sabía que su pelea no era solo responsable a un hombre. Fue para cambiar el terreno en el que se paró.